Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish, conversando con el director del Instituto del Patrimonio, Bernardo Dinamarca. El tema de la fragilidad de este patrimonio, Bernardo, la falta de registros, también entiendo que es un problema grave que tenemos en nuestra ciudad. Sí, tú lo apuntas muy bien. Es un problema muy grave porque establece como un universo de gran riesgo y de gran fragilidad de la mayoría de los monumentos históricos, ¿no? Incluye la aduana, en la que es notorio tal vez pensar, aún no está el informe definitivo de bomberos, pero casi podríamos decir de que el problema tiene que ver con eso, con las medidas de seguridad, con las medidas de protección, y que tienen que ver a lo mejor con algunos temas de instalación. En general sucede con todo el patrimonio de Tarapacá, en que no hay registros, no hay de levantamientos o estados críticos de ello, a nivel de un sistema, ojalá que fuera compartido por las instituciones que tienen que ver con esto, por los estudiosos también y fundamentalmente también por los ciudadanos. Entonces, por esto hay un desconocimiento gravísimo que tiene que ver con que las personas piensan que el patrimonio es eso que está ahí como fachada, pero no tienen idea de lo que pasa detrás y no se lo cuestionan tampoco. Y tampoco se lo cuestionan mucho quienes están como a cargo de esos patrimonios, simplemente se están utilizando. Pero no hay un sentido de conciencia de que este bien es casi un organismo. O sea, yo siempre digo que la arquitectura tiene que ver mucho con ser un organismo vivo y por lo tanto tiene que tratarse de esa manera. Entonces, hay hoy día sistemas en los cuales uno es posible detectar en los edificios, en todo tipo de edificios, no hablo solamente de esto, pero fundamentalmente los patrimoniales, cómo se están comportando con el medio ambiente. O sea, tú puedes medir su temperatura, medir sus cualidades de comportamiento, de obsolescencia de los materiales, saber lo que está pasando con instalaciones, y todo eso se puede registrar y llevar en un sistema de registro, de catastro. En general, ¿Eso qué significa, digamos, para que la gente nos entienda un poco? Por ejemplo, en el caso del Palacio Mujica, que si tú quisieras, digamos, reconstruir o volver a tener ese inmueble, no tienes planos, documentos, no tienes nada tienes fotos digamos, en blanco y negro, ¿ah? Y algunas del incendio, pero no hay nada que te permita, digamos, volver a tener lo que originalmente hubo, ¿no? Tú lo has dicho, pero precisamente, y has dicho dos cosas, porque en realidad la mejor decisión en su momento, si esto hubiera existido, es que el Palacio Mujica se recuperara tal como era, ¿no? Porque la calle Baqueano es algo que tiene que ver con un sistema, con un día. Pero claramente lo que pasó en el Palacio Mujica, que hace 7 años que está ahí el sitio Oriazo, es porque no existe ningún registro de cómo era esta arquitectura, excepto tal vez algunos documentos que puedan existir en algunas de las primeras universidades que vinieron acá a hacer registros de fachada, pero no hay ninguna planta, no hay ningún registro de sus detalles, de sus elementos, solamente fotografía. Sí. Entonces es imposible. Un libro de Patricio Advi muy bonito, ¿cierto?, que es de fotografía en realidad, claro. Son los frontis de las casas de Baquedano, pero no hay nada más allá, digamos. Entonces tiene que ver con esto, o sea, un sistema de información del patrimonio tiene que ver con que se arme un verdadero sistema de participación en conocimiento del patrimonio, que a nivel de que los investigadores puedan acceder a él y tener la información necesaria, incluso a nivel científica, esta que te hablaba de ver cómo son los comportamientos, hasta los ciudadanos que puedan, por ejemplo, a través hoy día de los equipos móviles, acceder a través de, así como acceden al WhatsApp. Sí. Tú enfocas, por ejemplo, a la torre reloj y te va a aparecer la torre reloj, si esto está conectado con un sistema multiplataforma, y te va a aparecer la torre reloj y tú puedes avanzar y saber de qué material es, entrar dentro del edificio, por ejemplo. Y un joven que usa estos sistemas de tecnología va a ser más amable en la manera en cómo empieza a aprender. Y para el ciudadano común, ¿no? También para los investigadores y también para las instituciones, porque si estos sistemas de información están en línea entre todos los que manejan los ministerios, las instituciones, es posible compartir situaciones de decisiones, de investigación, de desarrollo de tal cual, o hay que resolver lo que pasa en esta, ¿no? Entonces, ¿Y quién debiera liderar este? Es una buena pregunta. Acá no tenemos ni siquiera Consejo de Monumentos Nacionales ni representante, entiendo, porque está Céfalo al cargo. Claro, hace seis meses o más tal vez en que no hay nominación. Parece que se está esperando definitivamente que se nombre la seremía
del futuro Ceremi de Cultura y de Patrimonio, del nuevo ministerio, claro. Ya. Que tampoco tenemos fecha cuándo va a estar listo el ministerio, digamos. Se espera que sea este año, esperemos, porque de verdad una de las 5 ciudades del país nominadas como ciudades patrimoniales se merece mínimamente tener alguien que represente, claro, en este caso el centralismo, pero que en alguna medida es una salvaguarda de ciertas cosas. Ahora, liderar esto, bueno, yo creo que la lideración debería ser primero alguien que parta con esto, ya sea la universidad idealmente, acompañada de muchas instituciones, pero que después esto se maneje como un sistema que se incorpore y que sea dinámico, que sea alimentado por la realidad de que todos entendamos de que el patrimonio y hablemos de sistemas culturales, la única medida en que son capaces de resolver decisiones es en que todos participen. Entonces, este sistema de información, hay un momento en que termina siendo tan propio, tan partícipe de todo, que es como tal vez como leer el diario en el fondo, ¿no? Ojalá que se llegue a eso, pero hay que partir. Nosotros como universidad, como Instituto del Patrimonio, estamos tratando hace ya 2 años de liderar una propuesta de registro, de catastro. Se han hecho algunas, hoy día se está trabajando en algunas, por ejemplo en patrimonio intangible, pero no en el tangible, no en aquel que tiene que ver con los monumentos históricos, los monumentos públicos, con monumentos arqueológicos, con los objetos, que están todos de alguna manera dispersos, no catalogados, están dispersos en nuestra realidad. Entonces, lo que se debiera hacer es justamente poder recurrir a instalar un sistema así, que sea una especie de un sistema a nivel regional, en la cual nos garantice de alguna manera que esta información produce formación y produce también interacción, que es necesario. O sea, la participación es uno de los elementos más necesarios dentro de cualquier decisión patrimonial. ¿Qué pasa con otro tema, Bernardo, que es la reestructuración de algunos de estos inmuebles, la incorporación, ¿cierto?, de distintos elementos para que presten un servicio, ¿cierto? Fundamentalmente hemos visto mucho en Baquedano para restaurantes, para pubs, ¿cierto?, cafés que se han instalado. Y uno dice, bueno, el propietario, claro, es dueño de hacer lo que quiera con su casa, pero en el interior, digamos, puede, no sé, tener cocina, tener elementos que son potencialmente, ¿cierto?, que pueden generar incendio y que se puede quemar, ojalá nunca ocurra, pero se puede quemar una cuadra completa, digamos. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién regula eso? ¿Quién autoriza? ¿Quién da el visto bueno para eso que vemos que se está haciendo, digamos, ¿no? Bueno, esto que tú mencionas cruza de alguna manera lo que hemos venido conversando sobre la legislación, ¿no? La legislación, insisto en que solamente la normativa permite reconocer elementos de preservación. Entonces, cuando tú eres dueño de un bien, y esto también se cruza con esto que hablábamos de que es necesario que también esta legislación favorezca a los microinversores, a los dueños que quieren hacer cosas, a través de impuestos, a través de posibilidades de que si tienes un bien patrimonial y quieres transformarlo en parte de un espacio ciudadano, puedas tener la capacidad económica de acceder a créditos o a liberarte de impuestos, porque eso te va a favorecer en el tipo de inversión que hagas, y no va a ser cualquiera. Y también se cruza con esta idea que hablábamos de que es necesario que esta ciudad y otras también lidere un sistema de información y de formación, porque, por ejemplo, alguien que quiera hacer un pub, un restaurante, o que quiera hacer una inversión en un inmueble como esto, y que está dentro de una cierta capacidad de protección, puede recurrir, por ejemplo, a estos sistemas y saber de qué está hecho, dónde trabajar o por último, elementalmente, con qué diseños participar. Porque cuando uno ve a Baquedano, lo que está pasando en Baquedano hoy en día, que es un popurrí de letras, de toldos, de lo que cuánto se le ocurra a cualquiera, hasta un bar he visto puesto allá afuera, sin mencionar que es un hotel. Cuando uno puede recurrir a que tú, en forma lo más elemental, en un sistema que es ciudadano, mira,
al arquitecto o al mismo dueño, como pasa por ejemplo cuando tú quieres pintar y entras a lo que hacen las pinturas Sherwin-Williams. Te ponen la casa y eligen los colores. Aquí podría decir, mira, este edificio que es patrimonial tiene estos detalles, esta es la dimensión que tiene este pilar. Entonces podríamos usar en el diseño del letrero, por ejemplo, o de los toldos, elementos que tienen que ver con ese diseño. Entonces las tres cosas se juntan. Tiene que ver con eso, con que la legislación favorezca a los microinversores en sistemas, ojalá económicos, que eso tiene que ver con una ley mayor, tiene que ver con que incorpore a la normativa acciones de protección y que en el fondo son de lo que tú mencionabas, de refuncionalizar las cosas, porque yo estoy de acuerdo en que se refuncionalice y se reciclen los patrimonios. Es la mejor manera de protegerlos. Cuando tú dejas un patrimonio abandonado, libre a su obsolescencia física, termina muriendo. En cambio, si le inyectas una nueva funcionalidad o una nueva vida, es capaz de cuidarse, pero ojalá con estas otras condiciones que te he mencionado. ¿Qué pasa? Además nos quedan solamente algunos minutos de programa, Bernardo, con otros inmuebles, porque normalmente cuando, y lo escuchaba el otro día, ¿cierto?, con un periodista que estuvo presente en el verano acá en el Festival de Cine, ¿cierto?, que es un comentarista además de espectáculos, decía que la Avenida Baquedano debe ser lejos el lugar más hermoso del país, digamos, en términos de como avenida, ¿cierto?, como una unidad arquitectónica. Pero no es solo la Avenida Baquedano, nosotros también hay muchos inmuebles que están circundando la Avenida Baquedano o en sitios cercanos, que también están ahí absolutamente desprotegidos. Hemos visto ya que varios han caído, ¿cierto?, bajo este boom inmobiliario y eventualmente están ahí expuestos, digamos, a desaparecer. Ahí no hay ninguna posibilidad de rescatarlo, no son zona típica, no... Claro, tú lo dices muy bien, pero también tiene que ver con la legislación. Uno de los puntos que la legislación tiene que incorporar dentro de las medidas de protección es, si no es capaz de asegurar que existan medidas económicas a la gente, a los microinversores o al propio dueño de ese bien, que no está protegido, que está aislado, pero que tiene las características notables, al menos que asegure y en este caso sí, asegure su protección. Con algunas medidas como las que hemos mencionado, que seamos capaces de tener un registro de ese patrimonio que no está valorado ni connotado o que está disperso. Hay toda una arquitectura dispersa de esta arquitectura salitrera del siglo XIX, tanto más importante que Baquedano, el barrio inglés, por ejemplo, todo lo que pasa en Patricio Lynch, en algunos conjuntos, que hoy empiezan a ser presa de un vandalismo a lo mejor no buscado, porque no tiene este sentido de cómo hacer bien las cosas. Frente a la catedral ya tuvimos una experiencia, una casa que estaba en la esquina de esa cuadra completa, ¿cierto?, terminó siendo una institución de seguridad, de seguro del trabajo, entiendo, que es un edificio que no tiene nada, no guarda ninguna relación, digamos, con lo que era la cuadra completa ahí. Y eso ya se perdió definitivamente. Sí, es tal como tú dices, esa fragilidad tiene que ver con esta decisión de las personas que a veces necesitan justamente hacer mover su bien, pero que no tienen ninguna regulación posible a la que acceder para poder hacer las cosas bien, porque en la medida en que se conociera, ¿no?, este patrimonio que está disperso por el resto de la comunidad a través de las instituciones, existiría una mejor educación sobre él. Pero también existe esto de que las personas, al no conocerlo, se transforman en un patrimonio muy frágil, muy capaz de ser avasallado por lo que está sucediendo en esta ciudad, que si uno le suma, por ejemplo, el tema de la fragilidad de los siniestros a los que nos vemos afectados, un gran incendio como el que pasó en la aduana es aislada, pero imagínate este incendio. Yo he registrado algunas cosas que pasan en algunas casas de Baquedano, que tienen las azoteas llenas de material inflamable, que esa cosa se quema, o lo que pasa en el Teatro Municipal, que lo hemos denunciado públicamente hace 3 años. Al costado de Aníbal Pinto hay una edificación que ha instalado provisoriamente y fuera de toda ley piezas para arrendar que están con instalaciones a la vista. Si eso que llegara a producir un conato de incendio, el viento que viene del suroeste va a meter el fuego al teatro y te aseguro que eso va a ser un daño tremendo. Agrégale eso, la recurrencia de un posible tsunami. Solamente en el casco histórico, nosotros manejábamos algunas graficaciones de toda la arquitectura que está no registrada, pero reconocida en el casco histórico por la municipalidad, porque lo ha hecho al menos, aparte de la que está ya valorada.
solamente un 26% queda libre de una inundación y ese 26% nada está registrado. Wow. Bueno, tenemos tarea para rato, ¿cierto? Se nos pasó volando el tiempo ya y esperemos que este programa, ¿cierto?, lo vean alguna autoridad, ¿cierto? Y empiecen a tomar carta en el asunto, porque sin lugar a dudas que uno, ¿cierto?, de las virtudes que tiene nuestra ciudad, de las fortalezas que tiene este rico patrimonio salitrero. Así que queremos agradecerte, Bernardo, por habernos acompañado en este programa. Gracias. Conversamos hoy con Bernardo Dinamarca, director del Instituto del Patrimonio, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión.